buenas tardes, bienvenidos al mundo de la música en el mundo universal de la música del año 1953, con muy buenas canciones y con una serie de artistas viéndose ya amenazados por los nuevos ritmos, porque aunque oficialmente el rock and roll no empieza hasta el 54, no triunfa hasta el 55 y no se impone en el mundo hasta el 56, ya venían empujando sobre todo los artistas negros, marcando lo que ellos hacían en el ritmo y avisando a todos los triunfadores de este año 53, ojo que vuestro turno se acaba. El año 53 dio una buena noticia a los habitantes del planeta Tierra, que es que se murió Stalin, Josip Broz, uno de los mayores asesinos de la historia, comparable a Adolf Hitler. Lo que pasa que hay gente que cree en sus teorías, y cada uno tiene la teoría que sea, pero realmente el mundo se libró de un asesino en masa, en guerra, fuera de guerra, en deportaciones y demás. Un perfecto modelo del dictador del siglo XX. Y como siempre intento contraponer una mala noticia, la existencia de este hombre, a una buena. Estos dos señores, Jay Watson y Francis Crick, no son recordados por su nombre por nadie. Y esto que enseñan, esta especie de espiral, mucha gente dirá que están, que juegan a hacer mecanos y tal. No, estos señores descubrieron la estructura helicoidal del famoso ADN. Esto le dio el premio Nobel de Medicina, ahí lo pone, 10 años después, en 1962. Pero el descubrimiento de la molécula de ADN, que aquí tienen ustedes la imagen, ya no con el mecano, sino, digamos, creada en laboratorio gráfico, ha sido importantísimo para la historia de la evolución y de la medicina que hemos vivido y que seguimos viviendo todos los humanos. Y otra noticia que fue muy sonada y muy importante es estos dos señores. Todo el mundo recuerda el nombre de él, Sir, porque le dieron el título. Edmund Hillary corona, es el primer ser humano conocido que corona el Everest. Ahora hay fila india para subir. Nadie recuerda el nombre de Tenzing Norgay, que es ese nepalí que era un sherpa, es decir, los que ayudaban, los que llevaban el equipaje de estas personas y que naturalmente ayudó a Hillary y además coronó también el Everest con él. Aquí les tiene. Vámonos al cine. Les dije el año anterior, el año pasado, que la mayor parte de las películas de entonces eran tan buenas que se repartían todo el pescado. No es como ahora que dice, este ha ganado 11 Oscars, 7 Oscars, 14 Oscars. Bueno, el año que viene va a haber uno de 11 Oscars, pero bueno. Vamos a empezar. Mejor película, El mayor espectáculo del mundo, dirigida por Cecil B. DeMille. Cecil B. DeMille era un hombre acostumbrado a los grandes espectáculos. Él decía que para mantener el ritmo de una película hay que empezar sorprendiendo a los espectadores, simplemente poniendo por ejemplo un terremoto que destruye todo y a partir de ahí cada vez más emocionante. Ese era su concepto. Ya ven que ahí está Charlton Heston, estaba Oscar, bueno, estaba toda la humanidad. Se rodó parte en España, el mayor espectáculo del mundo, que era del circo, le dio a este hombre el estatus de gran estrella, que era muy difícil porque la gente acostumbrada a los espectáculos sin mucha profundidad psicológica no solían ganar ese tipo de premios. ¿Quién ganó el Oscar ese año al mejor director? John Ford, un clásico, con una película también clásica que es El hombre tranquilo. Para mí mucho mejor película que la que ganó. Una película además que gusta a todas las edades. Cuando mi hija tenía 15 años y empezaban a funcionar los DVDs, no, ¿qué DVDs? ¿Cómo se llamaban aquellos? El VHS, el Sony y tal. Esta película la teníamos en casa y se la pudo ver 10 veces. Y no era una película de niños. Una película magníficamente hecha, con John Wayne, como ven aquí, Maureen O'Hara, la historia de un boxeador que se retira y se va a vivir al país de sus antepasados, que es Irlanda,
película hermosísima que le da el Oscar a John Ford. Y sin embargo, el Oscar al mejor actor no se lo dan a John Wayne, sino al protagonista de una película en blanco y negro, que la película se llamaba Solo ante el peligro, y el que trabaja, el protagonista, es Gary Cooper. Él es el que gana el Oscar. En la película trabaja también Grace Kelly, que estaba empezando. Si ustedes la ven con los títulos, verán que Grace Kelly no viene en los grandes titulares, viene como complementaria. Si no se acuerdan de la película, es un sheriff que el día de su boda, cuando se va a marchar, le dicen que 3 presidiarios que él había metido en la cárcel han salido de la cárcel y van al pueblo a matarle. Pide a todo el pueblo que le ayude, nadie le quiere ayudar y él solo, ante el peligro, se enfrenta a ellos. La novia estaba ya a punto de coger el tren para irse. Técnicamente conserva una cosa del teatro clásico. La historia sucede en un mismo escenario, que es ese pueblo, en un mismo lugar, en un mismo tiempo. Si funciona, si la película de 1 hora y media, la acción se transcurre en 1 hora y media. Y un solo argumento, es decir, unión de tiempo, unión de espacio y unión de trama, de argumento. Bueno, eso ni te das cuenta de ese valor porque la película tiene esa potencia. Y sin embargo, el premio a la mejor actriz se la dieron a una actriz que luego no ha pasado a ser una estrella, Shirley Booth. La película se llamaba Vuelve, pequeña Sheba, y yo creo que ninguno de ustedes, excepto que seamos aficionados al cine, recuerdan la película y recuerdan a la actriz. Y si la recuerdan, enhorabuena. Pues la pequeña Sheba era con Burt Lancaster, ni siquiera con Burt Lancaster es conocida, pero el Oscar a la mejor actriz fue para esta mujer, para Shirley Booth. Bueno, la tienen ustedes ahí con un Oscar, espero que posterior, porque creo que cuando hizo la película, creo recordar que era mucho más joven. Vamos a entrar en la música y como voy a hacer a partir de ahora, no quiero empezar por esa música norteamericana, sobre todo, que nos ha tenido dominados en los 10 años anteriores. Voy a empezar con salsa. Es el año que Celia Cruz, a la que todos ustedes han conocido y han disfrutado, grabó uno de sus temas clásicos, Burundanga. Pues recuerden que fue en este año 1953. Ahí lo pone debajo el primer disco de oro de Celia Cruz. Pero yo como tonto, porque estoy medio tapado por las cámaras, estaba traduciendo con un gran éxito de la parte de abajo. Y cuando me he asomado he visto que lo pone en español. He acertado, el primer disco de oro de Celia Cruz. Voy a seguir con Italia. Con Italia estamos empeñados todavía en Sanremo, que era una fábrica de éxito. La noticia es que no ganó este año ni la Pichi, había ganado los 2 primeros, y en esta tercera edición gana esta mujer que se llama Flo Sandon. Se llamaría Florencia, se había puesto ese nombre para sonar más americano, y además en el festival participó como rival suyo y no ganó su esposo Natalino Otto, otra de las figuras italianas de esos primeros años 50. Y naturalmente, como no queda más remedio, vamos a pasar a los números 1 en Estados Unidos. Les adelanto que voy a dejar de jugar con los números 1. Por ejemplo, en el 54 se graba Rock Around the Clock y esa canción nada más llega al puesto 17, Rock alrededor del reloj. ¿Cómo no la voy a poner aunque no sea número 1? Luego también diré el truco, fue número 1 al año siguiente. Pero este es el último año que me empeño en hacer solo los números 1 para no salirme a esas canciones que a mí me gustan y no conoce nadie. Perry Como, del que hablamos tanto y tanto, había debutado, ojo, en el año 33. Esta era su temporada número 21 en las listas. Fue en esos primeros 50 la voz masculina de mayor éxito. Y estuvo 5 semanas diciendo algo así como: no dejes que las estrellas entren en tus ojos. Es decir, que te eches a llorar. Es una metáfora para contar esto. Y la canción que le siguió durante 7 semanas en el número 1 fue Una niña prodigio, ya no lo era tanto, que había llegado a ser cantante de la Big Band de Duke Ellington. Se llamaba Teresa Brewer y esta canción yo no la conocía a ella y empecé a conocerla porque en las colecciones americanas
de las mejores canciones de los años 50, no faltaba Teresa Breuer y esta canción y otra que llegará en su momento. Mientras el vals esté contigo, se llamaba la canción, se mantuvo esas 5 semanas. Es curioso, comprueben y disfruten de estas fotografías, de estas imágenes y de este estilo, porque dentro de los años las fotos que veamos serán totalmente distintas, serán fotos de rockeros. Y nos vamos con otra cantante que fue muy importante, de la que hemos hablado ya aquí, Patti Page. No sé si recuerdan que les conté que había sido la primera que había regrabado su voz, había hecho la regrabación de voz. Bueno, pues Patti Page, que ya en el año 52 había estado muchos años, muchas semanas en el número 1, en este disco que vean ustedes ahí, Yo miro a lo lejos, El perrito en la ventana, vuelve a ser número 1 durante 8 semanas. Estuvo en las listas, consiguió estar en las listas, pese a la llegada del rock and roll, no ya en el número 1, de los años 40 a los años 60. Sigamos. Esta canción que viene tiene varias narraciones. Fue 10 semanas número 1, se llama La canción del Moulin Rouge, porque era la canción que hizo la orquesta Percy Faith para la película Moulin Rouge. La película Moulin Rouge cuenta la historia de un pintor marginado, Henry Toulouse-Lautrec, que vivía y se emborrachaba en el Moulin Rouge e hizo muchos cuadros y muchos carteles de anuncios del Moulin Rouge con las bailarinas, del can-can y demás. Bueno, esta película la hizo, yo comprendo que ustedes no escuchan o no pueden atender a todos los programas, pero el protagonista, el que hizo de Toulouse-Lautrec, fue con muchísimo mérito José Ferrer, enfundado de alguna forma, andando con las rodillas, pero no se le veían los pies, porque Toulouse-Lautrec era contrahecho, era un aristócrata rechazado por la familia. Ven ustedes en la etiqueta que debajo de Percy Faith y su orquesta dice presentando a Felicia Sander. Felicia Sander era la vocalista y esta canción o este tema necesitaba una parte cantada, pero si oyen el disco, cuando vaya por la mitad dirá, bueno, me han dado la versión sin cantante. Cuando esté a punto de acabar dirá, uy, me ha tocado la canción instrumental. Es que entonces, ya lo he explicado, los cantantes no eran nadie, eran uno más y solamente canta el estribillo final. Pero le valió para hacerse famoso. Y vamos a Eddie Fisher. Es que me da vergüenza contarles que Eddie Fisher estaba casado con Debbie Reynolds y luego la traicionó y se marchó con Liz Taylor, que a su vez le traicionó a él y se marchó con otro. Bueno, pues Eddie Fisher era el cantante joven que podía ser el relevo de Perry Como. Ya he contado que Perry Como en este año fue número 1, llevaba 21 años cantando, 21 años entrando en listas. Bueno, pues este hombre era joven, hizo esta canción que se llama I'm Walking Behind You, es decir, Camino detrás de ti, que estuvo 7 semanas y que le daba el título de digno heredero de lo que iban a ser los cantantes importantes de la década. Bueno, hemos escuchado a Eddie Fisher y vienen otros viejos amigos. Estamos hablando de una pareja donde él era el guitarrista, ella la cantante, se llamaban Les Paul y Mary Ford. Ya les he contado que él era un guitarrista tan bueno que una de las mejores guitarras del mundo se llama Les Paul, que ella se regrababa también las voces y esta es su canción más importante. Y es curioso que una canción cantada en inglés lleva ese título May God be with you, ojalá Dios esté contigo. En realidad siempre se tituló en español, Vaya con Dios. Nunca, fíjese que pequeñito viene ahí en la portada el título en inglés por debajo. Sucede un poco con el ¿Qué será? Será de Doris Day, donde está cantada en inglés y dice Whatever will be, y sin embargo siempre la titulan en español. Pues aquí pasa lo mismo. Esta canción llena de grabaciones y llena de talento aguantó 11 semanas en el número 1 y les consagró a los demás. Y lo cuento porque enseguida llega Perry Como, el inevitable, que con la canción la hemos tenido al principio del programa con Don't Let the Star Get in Your Eyes. Esta canción que se llama No Otro Amor, Ningún Otro Amor, estuvo 4 semanas,
pero tiene un dato importante. Con esta canción llegaba a las listas de los discos más vendidos por 90ª ocasión. Es decir, era su número de éxito número 90. Ahí está el título. Les iba a contar que venía de un musical que se llamaba, en lugar de Romeo y Julieta, Yo y Julieta, que la habían hecho los de siempre, Rodgers and Hart, los grandes compositores, que recibió, no sé si es su último número 1, pero me temo que poco más vamos a tenerle en esta historia, porque está claro que está cambiando la época. Por cierto, esa canción, que estamos ya en la siguiente, pero les cuento, fue durante mucho tiempo y funcionó muy bien en Estados Unidos como sintonía de una serie de televisión. Ahora hemos entrado a los Ames Brothers, los Ames Brothers. Ya han visto ustedes que eran 4. Estaban a punto de irse. Ven que debajo de los Ames Brothers pone Ed Jean Joevick. Era su nombre. Ed Ames dejó el grupo, empezó a cantar como solista, fue el que grabó en inglés el Aleluya número 1 de Aute, casi nada, y sobre todo trabajó, creo que en la serie de Fess Parker hacía de indio, el mayor Ed Ames. Puede que no hiciera de indio porque la memoria es frágil, pero su carrera en la serie de televisión y como cantante solista hizo que el grupo desapareciera, pero mantuvieron durante 2 meses esta canción en el número 1. El que viene ahora es el juerguista, que se tomaba todo a broma, y en lugar de cantándose en serio el San Jorge y el Dragón, aquí es San Jorge y el Dragoncito. Estuvo 4 semanas en el número 1, hacía versiones satíricas de los éxitos del momento. Como ven, esto está sacado de un musical llamado Dragonet. Se mantuvo 4 semanas en el número 1 y a mí me recuerda en España las versiones que hacían los hermanos Calatrava, las que hizo Emilio el Moro. Es decir, coger una canción de éxito y con esa montar algo parecido. Incluso yo creo que los morancos lo han hecho más de una vez. Y termina el repaso de la década con una canción de Tony Bennett. Como ven, Tony Bennett no acaba nunca. La canción se llama Rags to Riches, que yo traduciría como, harapos para los ricos. Pero fíjense ustedes que en el disco estaba Stranger in Paradise. A mí me parece una canción más importante y de mayor éxito mundial. Extraño en el Paraíso consiste en la adaptación de un tema de una ópera de Borodín que se llama El Príncipe Igor. En esa opereta vienen unos polovsianos de ese país, de Polovsia, y como homenaje le hacen unas danzas típicas de allí. Y esa música que creó Borodín para las danzas polovsianas del Príncipe Igor son la base musical de este Extraño en el Paraíso, que en Europa se hizo muy famoso, tanto en español como en francés, en la voz de una española llamada Gloria Lasso. Aquí la hizo Tony Bennett, ocupó el número 1 los 2 últimos meses del año, y con ello, y con la orquesta de Percy Faith, cerramos la música del año. Y me permiten ustedes que les cuente cómo se produce el gran cambio al que vamos a asistir. Les conté, creo que en el año anterior, que había 2 grandes tendencias en Estados Unidos, música blanca, música negra, pero curiosamente había tal segregación, aunque las leyes en teoría eran iguales para todas, que había tiendas que vendían discos para blancos, tiendas que vendían discos para negros. Había emisoras de radio que ponían música para blancos y otras que ponían música para negros. Y las emisoras de radio fueron las que hicieron un milagro, porque también había locales de conciertos o de baile para blancos y para negros. Por lo tanto, con este sistema era imposible que el público blanco, que los jóvenes blancos conocieran la música negra y al contrario, o que fueran a comprar discos y vieran artistas negros y los negros vieran artistas blancos. Pero sí un futuro artista blanco sí podía escuchar en su casa, en la radio, las canciones negras, y un artista negro pudiera escuchar las canciones blancas. Ese, por ejemplo, es el caso de Chuck Berry
uno de los pioneros, el caso de Bill Haley, creador del rock alrededor del reloj, o el caso de Elvis Presley. Tenían concienciado que ellos podían cantar con el mismo ritmo que los negros. Y eso hace, esa forma de unión, hace que los primeros discos que graban se siguen vendiendo en tiendas separadas, pero que luego el hombre que crea los primeros éxitos del rock and roll, con gente muy importante, casi todos negros, dijera aquella frase: si yo encontrara un blanco que cantara como un negro, ganaría $1 millón. Ganó mucho más. Este hombre, Sam Phillips, el dueño de un sello de Memphis, la Sound Records, la disquera del sol, fue el que descubrió a muchos cantantes negros, pero descubrió también a Elvis Presley, a Jerry Lee Lewis, a Carl Perkins, a Johnny Cash, que eran blancos. El hombre que consiguió fundir ambos géneros y a que naturalmente las supercompañías le fueron quitando uno a uno a todos sus artistas. Pero bueno, a cambio él cobraba un buen dinero y además consiguió que su propio sello discográfico pudiera seguir vendiendo las viejas grabaciones de Elvis, hasta el punto que posteriormente la compañía RCA, que había comprado a Elvis, le compró sus grabaciones de Elvis para que no pudiera seguir explotando el nombre de Elvis, el que lo había descubierto. De todo esto hablaremos en los años 54 al 57, porque en el 58 el rock and roll parece que se ha muerto. ¿Y qué pasó? Que se salvó. ¿Y cómo se salvó? Oye, por favor, oigan, atiendan, asistan ustedes, vean los próximos 4 capítulos y se enterarán de qué forma tan curiosa se pudo salvar esa música mixta de blancos y negros a los que muchos habían puesto fecha de caducidad. También este programa en este momento tiene hora de caducidad. Me tengo que despedir de ustedes, eso sí, avisándoles, echándoles el anzuelo que el año que viene, es decir, la próxima semana, les voy a contar cómo nace el rock and roll y cómo va evolucionando. No se lo pierdan, que es apasionante, incluso contado por mí. Y además, si ustedes oyen las canciones, mucho más. Les espero.